Ustedes, espero que les vaya bien, que no les haya pillado, como digo siempre, el bicho, espero, y que afortunadamente espero también que vaya decayendo ya las consecuencias. Pero hoy, como parlamentario andaluz, miembro del Partido Socialista de la provincia de Cádiz y hombre, que saben ustedes que estoy muy ligado al territorio, no puedo dejar de comentar el Consejo de Gobierno del lunes pasado en el Oratorio de San Felipe, con toda la parafernalia que llevó consigo el traer aquí a todos los consejeros del Gobierno y, por tanto, las expectativas que suscitó. Y tengo que decirle, francamente, saben que no soy un hombre de brocha gorda ni de descalificaciones, pero tengo que decir que sentí una enorme decepción al oír la rueda de prensa que protagonizó el presidente Moreno Bonilla. Y digo decepción porque nada me hubiera gustado más que sus palabras y su triunfalismo se hubiese correspondido con los acuerdos del Consejo de Gobierno que se celebró extraordinariamente en el Oratorio de San Felipe, en ese lugar emblemático, que por cierto también fruto de aquel trabajo que realizaron los gobiernos socialistas para su recuperación y su restauración. Pero como digo, todos pudimos comprobar la frase que de una manera triunfal afirmó el señor presidente de que Andalucía era la locomotora de Andalucía. Desgraciadamente no se corresponde con la realidad que tiene la provincia de Cádiz. Todos somos conscientes del desempleo, de las situaciones que pasan en nuestras industrias punteras como Airbus o Alestis o Navantia y la situación que ha vivido y vive nuestro sector turístico con la pandemia y, por tanto, hablar de locomotora me parece de verdad que algo le ocurrió al señor presidente. Creo que ha convertido este tour por las provincias en un tour electoral y, por tanto, a nadie se le escapa que esta llegada de todo un Consejo de Gobierno, que ya han repetido en Almería y en Jaén, que, por cierto, allí también dijeron que eran las locomotoras de Andalucía, las provincias, pues ese tour en que han convertido, francamente, su situación, si deshoja o no deshoja, la margarita de las elecciones autonómicas. Y, por tanto, digo decepción porque está enmarcado esa caravana electoral que se desplazó a Cádiz, justamente está enmarcado en el contexto de las elecciones autonómicas. Pero, si me lo permiten, tengo que decirle de entrada, como ya le afirmé antes, que yo estaría, en nombre del Partido Socialista, encantado de que se hubieran sustanciado en acuerdos el propio Consejo de Gobierno. Yo tengo aquí, y si ustedes tienen después la curiosidad de poder mirarlo, tengo aquí el orden del Consejo de Gobierno que se celebró el lunes, que Goretti amablemente les podrá suministrar. Este es el orden del día del Consejo. Y pueden hacer ustedes una simple prueba, que es comprobar si en los acuerdos del Consejo de Gobierno están reconocidas las palabras y las afirmaciones que el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía afirmaba cuando decía que iba a dar 223 millones de euros a la provincia de Cádiz. La mayor parte de los puntos del orden del día se limitan a decir propuesta por el que se toma conocimiento. Por tanto, ustedes saben, como yo, que los acuerdos de un Consejo de Gobierno son acuerdos contractuales que obligan y, por tanto, ahí es donde se aprueban las normas, los proyectos y se autorizan las cuestiones que afectan a los procedimientos normales de actividades de un Gobierno. Pero les voy a hacer una invitación, si ustedes también me lo permiten. Se colocó por parte del Gobierno socialista la obligación, en aras de la transparencia, la obligación de que el Consejo de Gobierno publicara días antes el orden del día de los consejos de gobierno. Pero además le añadió que pasados 3 días después, 3 días del Consejo de Gobierno, tienen la obligación de colocar todos los expedientes con los informes jurídicos, económicos y técnicos que acompañen los acuerdos del Consejo de Gobierno. Estamos expectantes por su publicación para comprobar si efectivamente se corresponde con la realidad lo anunciado o no, precisamente en esa triunfalista rueda de prensa. Por tanto, permítanme que yo le haga esa invitación. Nosotros, los socialistas de la provincia de Cádiz, vamos a presentar en el Parlamento de Andalucía
una iniciativa donde le preguntemos al Gobierno de Andalucía por las cuestiones que afirmó, que prometió en la provincia de Cádiz, para comprobar si son reales o no lo son, para comprobar si de verdad están en el camino de resolver los problemas de la provincia de Cádiz o simplemente están en esa caravana electoral en que han convertido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Fíjense si es así, y ahora permítanme que les detalle algo, mezclaron tantas cifras, liaron ellos mismos las cantidades en el afán de propaganda, y cuando los propios periodistas le preguntaban al señor presidente de la Junta de Andalucía para que desgranase los 223 millones de euros que afirmaba que habían tomado los acuerdos en ese Consejo de Gobierno, ni él ni nadie posteriormente fue capaz de relatar uno por uno los proyectos que conformasen esos 223 millones de euros. Mezclaron, como digo, actuaciones ordinarias con actuaciones futuras, con cuestiones que van a hacer más adelante. Y además me llamó mucho y poderosamente la atención que afirmara que ya el Gobierno había invertido 1.000 millones y que con su dinero iban a movilizar, ustedes recordarán, iban a movilizar 2.000 millones de proyectos privados. Y miren, cuando uno tiene la curiosidad de comprobar cuáles son los proyectos privados que están en eso que han denominado aceleradora de proyectos, se encuentra cuestiones que llaman poderosamente la atención. Hablan del fondo de barril de la compañía Sexa en el campo de Gibraltar. Miren, siendo yo miembro del Consejo de Gobierno, se declaró como un proyecto estratégico. Yo llevo ya 3 años y algo fuera del Gobierno. Se declaró como proyecto estratégico y está en la aceleradora de proyectos. Lleva más de 5 años anunciado la inversión de más de 1.000 millones de euros, que bienvenida sea para la provincia de Cádiz, más de 1.000 millones de euros, el fondo de barril de Cepsa. Si decía que iba a movilizar cerca de 2.000 millones, 1.750 exactamente dijo, ya tienen ustedes aquí 1.000 millones que, por supuesto, no corresponden a inversión de la Junta, sino a una inversión de la iniciativa privada. Pero es que cuando uno analiza el resto, se queda todavía más sorprendido, porque se refiere a la mayor parte de ellas a proyectos inmobiliarios o a proyectos renovables. De proyectos renovables está la provincia en este momento, como ustedes están viendo, llena de proyectos de compañías interesadas en plantear aquí las energías renovables, con graves consecuencias algunas de ellas. Lo que obliga al Gobierno, en vez de anunciar las inversiones privadas de otros, obligaría de verdad a hacer un replanteamiento con un mapa de localización donde fuese factible sin interferir en cuestiones tan importantes como lo que está ocurriendo en el marco de Jerez en el planteamiento de las renovables. Pero bienvenida sea, como digo, pero los 2 proyectos inmobiliarios que habla, o 3 proyectos, son el Seguerzar de Barbate, que lleva en el Candelero 3 o 4 años, el de Castellar Golf o el Atlanterra Golf. Esas son las inversiones que, por supuesto, no son del Gobierno de la Junta de Andalucía, sino que son de iniciativas privadas, que, como digo, bienvenidas sean, pero tampoco son nuevas, llevan mucho tiempo en situaciones y procedimientos que ustedes han ido publicando. Por tanto, que se apunten sin rubor las inversiones privadas para decir que han invertido 1.000 millones cuando resulta que la mayor parte o casi toda esa inversión proviene de iniciativas privadas, provoca cuando menos estupor. Pero fíjense todavía cuando el señor Marín anuncia que están en marcha 42 proyectos de la ITI. Siempre he dicho, y ustedes me han oído muchas veces, que si no hubiésemos inventado los socialistas la iniciativa territorial integrada con 386 millones de euros, no sé de qué iba a hablar el Gobierno de la Junta actual. Pero ni en eso tienen el ritmo. Y mire que lo tenían ya organizado con los recursos y los proyectos para poder nada más tener la capacidad de ponerlos en marcha. Pues a pesar de eso, los datos a día de hoy dicen que solo han certificado 39 millones de los 386 millones de euros, lo que significa certificado solo el 10% de lo que de verdad deberían estar poniendo en marcha. Una advertencia pública en el sentido de que tienen solo hasta el 2023 para formalizar ya y certificar la totalidad de los proyectos. Por tanto, yo ya sé que toda la culpa será siempre de los anteriores gestores y de los socialistas, pero ya
les digo muchas veces en el propio Parlamento a los integrantes del Gobierno y a los grupos parlamentarios que lo sustentan, que es antidemocrático, muy antidemocrático, pretender que la oposición no pueda hacer oposición porque estuvo en el Gobierno con anterioridad. Parece muy antidemocrático. Nuestra obligación como oposición es exigir las cosas que ellos habían comprometido con la provincia de Cádiz y, por tanto, eso es lo que hace el Partido Socialista. Máxime cuando tenían la planificación, los proyectos y tenían los dineros solamente para ponerlos en marcha. Por tanto, 3 años y ya algún mes pasado de las elecciones, la obligación es responder ante los ciudadanos por la gestión que están realizando. Ya digo, 39 millones de euros certificados y el 10% de los 386 millones de euros. Si en el 23 no están certificados y por tanto ejecutados, tendremos serias dificultades para no tener que devolver el dinero. Pero el señor Marín, que confundió, como ustedes saben, algunas de las cuestiones, incluso dónde estaban los terrenos para situar el futuro hospital de Cádiz, llegó a afirmar que este año se pondría en marcha las aletas, que tendremos para otra rueda de prensa para poder hablar de ellas, porque no me da tiempo en una rueda de prensa de poder hablar largo y tendido de cada una de estas cuestiones. Pero él afirmó, sin ningún rubor, que una vez resuelto las expropiaciones de los terrenos, cosa que es cierta y, por tanto, contó, como comprenderá y cuenta, con nuestra anuencia, aunque hubo un halo de oscuridad que no se aclaró en la compra y tendremos oportunidad de explicarlo en otras comparecencias, pero aquí tengo interés en explicar el proceso de lo que viene ahora. El Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía transformaron, y ustedes lo recordarán, hace más de 3 años, en aquella idea nació entonces, yo tuve una participación en aquel momento importante, para transformar las aletas en la nueva empresa que se llamaría Lógica. Recordarán aquel titular que salió de mis palabras de hoy muere Aleta y nace Lógica. 3 años más tarde, todavía no está en marcha, pero ahora que se han dilucidado los terrenos y, por tanto, no hay nada que tenga por delante, no se puede decir, como afirmó el señor vicepresidente, que este año se pondría en marcha. Es imposible, ya nos gustaría a todos, pero ahora, tras eso, el consorcio tiene que liquidar definitivamente la sociedad Aleta, que aún no ha terminado. Tras esa liquidación, tiene que crear, digamos, jurídicamente, la nueva sociedad Lógica. Tras la aprobación de la creación de Lógica, tiene que plantear el proyecto urbanístico que sustente la nueva ubicación en los terrenos que quedaron tras la sentencia. Recordarán que eran más de 500 hectáreas que han quedado solo en 120 hectáreas de terreno productivo, porque el resto es dominio público marítimo terrestre, que ha sido el objeto de las concesiones públicas compradas a los antiguos propietarios de esas concesiones por parte de la Junta de Andalucía, que digo, ya más adelante tendremos oportunidad de profundizar al respecto. Tras ese proyecto urbanístico tendrá, lógicamente, que solicitarse las correspondientes licencias de obra al ayuntamiento del terreno, en este caso de Puerto Real. Por tanto, siendo de sentido común, con absoluta franqueza, tendrá el tiempo necesario de todos estos procedimientos administrativos, pero en absoluto podrá, lamentablemente, empezar durante este año. Ojalá. Y es verdad que yo seré el primero, y el Grupo Socialista el primero, en alegrarnos de que se dieran pasos lo más rápidamente posible, y en eso es lo que tienen que estar para, de verdad, volver allá a poner en marcha, afortunadamente, un proyecto que cuenta con el dinero todavía suficiente para desarrollar esos suelos. Pero, insistiendo en algunas partes más de esa rueda de prensa, por lo larga y lo extensa, y no quiero yo ser tan largo, han confundido incluso actuaciones, porque hay una opacidad respecto a su información, donde hablan de un plan territorial de transición justa con 69,6 millones de euros para la provincia de Cádiz. Mire, cuando uno coge la comunicación del propio consejero, que pueden ustedes comprobarla en Europa Press del día 24, si ustedes cogen, dice lo siguiente: de este instrumento comunitario, a España se le han asignado 868,7 millones de euros, de los cuales a Andalucía le van a corresponder 153 millones de euros, a todo el territorio andaluz. Y dice que de Andalucía, de esos fondos le van a asignar a la provincia de Cádiz 69,6.
Pero fíjense lo que dice, por tanto no hay ningún acuerdo, ni es nada que todavía esté firmado en un papel. Dice, fruto de esta cooperación entre administraciones, información de Europa Press, de la propia Consejería de Economía, dice que será la responsable de la gestión de los recursos asignados a la comunidad y ya ha remitido al Gobierno de España las propuestas contenidas en el documento. Es decir, que lo que daba por hecho ya el presidente de la Junta ahora se acaba de enviar por el día 24, es decir, el mismo día del Consejo de Gobierno está la información del señor Velasco. Ha remitido al Gobierno de España los proyectos que contemplarán un plan territorial de transición para Andalucía. Y apoyaremos los socialistas si finalmente es aprobado por el Gobierno de España, pero todavía no puede darse precisamente como vendido, y por eso digo lo del tour electoral. Pues si eso es así, nosotros incluso no solo lo apoyaremos, sino creemos que es absolutamente bueno, aunque tampoco supieron explicar de qué se trata este proyecto de transición justa. Fue complicado el oírle al presidente de la Junta de Andalucía de qué se trataba. No tengo tiempo para hacerlo, pero sí decirle, y voy terminando porque sé que esto es muy largo como consecuencia de lo largo que fue el Consejo de Gobierno, pero, por ejemplo, hablaban sacando pecho de la Ciudad de la Justicia. Y a mí me parece también bien lo de la Ciudad de la Justicia, pero recordarán esa famosa foto en la que yo acompañaba, o a él a mí y yo a él, al presidente de la Audiencia, que en un paraguas bajo agua, hace 3 años y medio, casi 4, donde se firmó el convenio para la cesión de los depósitos de tabaco para la Ciudad de la Justicia. Y han tardado cerca de 3 años y algo, o 3 años, algo más, solo en la cesión de los suelos. Tendrá que responder, lógicamente, el alcalde de la ciudad y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, responsable del sector. Pero, en cualquier caso, como se acercan las elecciones y todo hace presagiar que todo va a convertirse en electoralismo, nosotros le decimos, tire para adelante, haga ya lo que tiene que hacer, termine, porque también tiene recursos económicos para hacerlo, gracias al superávit que ya he dicho con anterioridad, y por tanto estoy seguro de que la Ciudad de la Justicia se va a hacer, pero al ritmo y la lentitud en la que llevan hace presagiar que si no le metemos presión entre todos los que tienen la obligación también de prestar ese servicio, afortunadamente, y hacen un buen trabajo, pues espero que entre todos consigamos que la Ciudad de la Justicia sea una realidad, de lo que nos alegraremos muchísimo. Pero nada dijeron de Valcárcel, lo vio, nada dijeron del Teatro Romano, nada dijeron del edificio de Náutica, por hablar de las cosas de la ciudad de Cádiz, porque si tuviese que provincializar lo que refirieron, simplemente les doy un dato. Recordarán cuántas pancartas de aquello de Juanma lo haría, cuántas pancartas, cuántos chalecos recorrieron el territorio de la provincia de Cádiz, por ejemplo, la autovía de Arcos-Antequera, olvidada en los presupuestos, olvidada en sus palabras, y que dio para tantos gráficos aquello de las pancartas y los chalecos. Pero le voy a poner también algún otro ejemplo, y con ello voy terminando, porque de verdad lamento que sea largo, pero es que la rueda de prensa fue muy larga, porque fue de verdad con la gran intención de trasladar una imagen de gran actividad del Consejo de Gobierno en ese tour, en esa caravana electoral en que han convertido el Consejo de Gobierno. Habló del PERTE, el PERTE naval. Tampoco supieron explicar muy bien de qué se trataba, pero el PERTE es la denominación que el Gobierno de España le ha dado a los proyectos estratégicos para la recuperación económica tras la pandemia. Esa es la definición de PERTE. Y esa definición de PERTE hace que el Gobierno de España, cumpliendo con su obligación, ha establecido una serie de sectores estratégicos, el de las energías alternativas, el cambio climático, el de la industria de la automoción, y también en los diarios digitales económicos de la semana pasada venían la información una tras otra de que el Gobierno de España había culminado la negociación y el trabajo y el estudio con los astilleros privados de España y Navantia para formular un PERTE naval. Esa información de la que el Gobierno de Andalucía también contaba, porque cualquiera podía verlo. Yo tenía en la mano el otro día el diario Expansión leyendo precisamente la noticia, y donde se decía que el Gobierno de España tenía la intención de presentar en el mes de febrero el PERTE naval para España, con todas las empresas del sector privado de los astilleros y Navantia, para darle un revulsivo de competitividad precisamente a los astilleros españoles. Pues bien, nos sorprende el presidente pidiendo ese PERTE que ya sabe que se va a dar,
Y lo hace, en mi opinión, de una forma desleal, impropio de un presidente, aunque ya hemos visto también lo que acaba de hacer en Europa, aunque luego ha reculado respecto de las afirmaciones que hizo en el oratorio, de que iba a pedir explicaciones y a denunciar en la Unión Europea la utilización fraudulenta de los fondos europeos, y sin embargo habrán visto ustedes sus expresiones donde ha reculado sobre aquella premisa y, lógicamente, llevado por el zasca que se ha llevado de la dirección de los comisarios europeos diciendo que España cumplía con el trabajo de los fondos europeos. Pero ya digo que aquí tenía también la prueba del 9. Yo incluso puedo entender que se pida el PERTE, aunque me parezca desleal pedirlo algo que ya sabe que se va a dar. Pero no hubiese sido mejor con la provincia de Cádiz, con los astilleros de Andalucía, haber dicho, además de pedirlo, el Gobierno de la Junta va a poner tantos millones de euros al servicio de este PERTE. Ni un euro. No ninguno, ni uno. Ni un solo euro se pone a disposición de ese PERTE. Y termino con el hospital. Saben ustedes que yo vengo dando masaconamente presión sobre la necesidad de construir el hospital, y lo he explicado muchas veces, porque o es ahora o es nunca. Porque nunca el Gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido la ingente y la importante cantidad de dinero que tiene en estos momentos. De ahí los 375 millones de euros de Málaga, que va a comenzar el hospital de Málaga dentro de poco. Por tanto, yo siempre hago una pregunta. ¿Qué le hemos hecho los gaditanos al Gobierno de la Junta de Andalucía actual para que, aun teniendo dinero, no ponga en marcha las actuaciones que le corresponden? Y tengo que decir aquí que por fin, aunque sea bajo la presión que le hemos dado los medios de comunicación y el Partido Socialista, han dado pasos. Y, por tanto, la afirmación que hacía el presidente de que el hospital se haría, pone el hospital en la agenda política. Se lo dije a Bruno, a su presidente provincial, y le dije que había conseguido él, porque creo que había conseguido ponerlo en la agenda política, no aún resuelto, pero puesto en la agenda política. Y eso es importante, es decir, nuestra insistencia y la de los medios de comunicación sobre la necesidad que la pandemia ha venido a mostrarse con claridad, la necesidad de dotarnos de un hospital público de referencia que tenga capacidad modernizadora, que sea capaz de absorber lo que, desgraciadamente, el Hospital Puerta del Mar ya no aguanta más situaciones de saturación, de arreglos y de parche, y, por tanto, tiene que satisfacer la necesidad de tener un hospital ahora moderno, amplio, con capacidad para lo que tenemos actualmente y para lo que pueda venir en el futuro. Por eso digo que ya se ha puesto en la agenda política. Y recordarán que las primeras cuestiones, cuando se planteaba, desde esta misma tribuna y por mi misma palabra y por otros intervinientes, le decíamos una y otra vez que era el momento porque tenía dinero. Los primeros, ustedes recordarán que se decía que no era una prioridad, primera cuestión. Segundo, que los terrenos tenían que ser gratis. Luego se demostró con la reforma de la Abogacía del Estado que los terrenos que son de propiedad de zona franca no podían ser entregados gratis porque lo impide la legalidad, y después pasaron a decir que iban a negociar la posibilidad de una permuta. Bienvenido. Zona Franca no solo está dispuesta, sino que ya le trasladó su voluntad y tiene el bolígrafo en la mano para esperar a la firma de la permuta de esos terrenos que, por boca de los responsables de la Junta de Andalucía, han afirmado que es positivo y que van a hacer precisamente la posibilidad de firmar la cesión de esos terrenos a cambio de la permuta que se satisfaga por parte de la Junta de Andalucía. Un primer paso. Y como primer paso, la presión ha dado frutos. El Gobierno de la Junta, el Partido Popular y Ciudadanos ya saben que es una necesidad real y tienen que hacerlo. Por tanto, yo creo que es bueno que ya hayamos dado pasos, pero sería aún mejor si en igualdad con Málaga, además de los pasos, encargan el proyecto técnico, resuelven rápidamente la firma que, como ya digo, Zona Franca ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía, que está dispuesto a firmar, que tiene el delegado, el bolígrafo preparado para la firma de esa permuta, y hacer como han hecho en Málaga. Darse rapidez para hacerlo porque tienen los recursos. Ya sé que la respuesta será que los socialistas no hicimos el hospital. Y es cierto, nos pilló la crisis económica más importante de España, y ahora que, desgraciadamente, por una pandemia, por otra crisis, a diferencia de aquella, hay recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo. Y nosotros no estamos en el Gobierno. Es obligación del Gobierno, con los dineros que tiene, el hacerlo.
Y espero, porque ahora viene el momento de ponerlo en marcha, como digo, al igual que en Málaga, que por cierto, con muy buen acierto, algún periodista, en este caso Pablo Durio, que hizo un análisis muy pormenorizado de que incluso las inversiones de la que hablaba el presidente ayer eran para Málaga, y por tanto creo que eso simplemente pueden ustedes refrendarlo, pero ciertamente, pero espero que ahora las mismas prisas que en Málaga se den para las prisas del Hospital de Cádiz. Y no quiero pensar que van a retrasar la firma de la permuta buscando la fecha más adecuada desde el punto de vista electoral, dado la situación preelectoral en la que vivimos. Voy a ser confiado y voy a creer que de verdad están dando pasos en serio, porque ya lo he dicho una y mil veces. Esto no es un problema de quién se apunta al tanto, es una necesidad real para la sociedad gaditana y es real para quienes de verdad tienen que trabajar en el interior de ese edificio, profesionales que están deseando, ya lo dijo alguno de los responsables sanitarios, que era necesario la construcción de ese hospital por la saturación del Puerta del Mar. Por tanto, quien se lo apunte, bienvenido sea, pero que se haga. Yo lo saludaré, el Partido Socialista lo saludará, pero no utilizarlo ahora, sino que darse prisa en firmar ese documento. Por tanto, espero que la permuta de los suelos se haga ya y pongan en marcha el hospital, al igual que han hecho en la provincia de Málaga. Concluyo. Exigiremos los socialistas en el Parlamento el cumplimiento de lo afirmado solemnemente por el señor presidente Moreno Bonilla en el oratorio, que en ese lugar emblemático donde la palabra tiene una fuerza importante, y por tanto exigiremos el cumplimiento. Comprometemos que aquello que sea bueno para Cádiz lo apoyaremos, no cabe la menor duda. Aquello que sea bueno y sea fruto de una acción de verdad, de acuerdo parlamentario y de acuerdo del Consejo de Gobierno, el Partido Socialista lo aprobará. Y creo que en esto la complicidad de los sectores implicados en cada una de las actuaciones de las que he hecho referencia tiene también una virtual y potente presencia. Creo que Cádiz se merece al mismo tiempo que Málaga las cuestiones que ellos van poniendo en marcha. Y espero que, digo, con esta estrategia, el presidente, que tengo que decir con una cierta ironía, que se ha acostumbrado a susurrar con las cabras, probablemente se confundió en la provincia de Cádiz. Pero Cádiz no merece la confusión de un presidente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. ¿Suele ser habitual o no es la primera vez que ocurre eso que está denunciando de que no se ha publicado el resultado del Consejo? No, digo que a día de hoy todavía están en fecha. Por eso he dicho que estaremos esperando, son 3 días lo que marca la ley. Por cierto, si ustedes entran en la página de la Junta de Andalucía, colocan el orden del día, dice arriba, dado la ley de transparencia, obliga al 3er día la publicación de los expedientes que acompañan. Pero tengo que decirle que tiene el honor este gobierno de ser el primer gobierno que ha sido sancionado por el Consejo de la Transparencia por no publicar los expedientes que deben acompañar los acuerdos del Consejo de Gobierno. Y ha sido sancionado y le trasladó el Consejo de la Transparencia, que saben ustedes que es un órgano independiente, le trasladó la obligación de no volver a repetir las actuaciones, de no contemplar los acuerdos. ¿Dónde está el truco? Si lee usted el orden del día, dice toma de conocimiento, no hay acuerdo. ¿Qué va a leer usted? Un informe de un consejero. Pero eso es un acto que no obliga a nada. ¿Dónde estaría el acuerdo? Lo que hace un gobierno, el gobierno de España, los gobiernos de comunidad autónoma, el gobierno de cualquier ayuntamiento en su permanente, en lo que hace en las sesiones semanales, tendría la obligación y tiene de decir el acuerdo consiste en autorizar tal proyecto, dotarlo económicamente, etcétera, 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 ¿no? Pues eso, ustedes se van a encontrar una larga retahíla de toma de conocimiento y lo que es peor, después van a encontrarse también en un apartado que dice informe de consejero y hay creo 13 o 14 informes de consejero. No es un consejo de gobierno donde se ha aprobado la carretera tal, el proyecto cual, o crear no sé cuántas plazas para ahora que deberían hacerlo en vez de despedir a los sanitarios, a los 8.000 y, por cierto, a los que terminan el contrato ahora en atención primaria, que ojalá no los despidan porque creo que es un clamor que nunca la atención primaria ha estado como está ahora con esas largas colas. Esos son los elementos que hace un gobierno en un consejo de gobierno, acuerdos
dotar con tantos millones de euros para la creación de 12.000 plazas para los profesionales sanitarios. No hay nada de eso. Como las palabras se las pueden ser, ya saben ustedes que en esto de que siempre no me puedo creer, pues estos son los actos que de verdad dicen y refrendan lo que hace un gobierno. Goretti, si tiene después la amabilidad, les mandará al Consejo de Gobierno. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 asuntos de los 20, 13 asuntos que son toma de conocimiento. El resto de lo que hasta los 20 puntos son otras cuestiones que no afectan a la provincia de Cádiz fundamentalmente. Y lo demás son informes de consejeros y consejeras, casi 14 o 15 informes de consejeros. La virtualidad de un Consejo de Gobierno, ¿dónde está? La exigencia que pueda hacer después la propia oposición o la propia sociedad a la hora de decir a un gobierno, usted aprobó tal o cual cosa en el Consejo de Gobierno el día 24, pero sin embargo eso no va a poder hacer ahora porque son tomas de conocimiento y por tanto no obligan a nadie. Pero sí hay algo importante, la credibilidad. Y un gobierno, para tener credibilidad, tiene que corresponder las palabras con los hechos. Y máxime, cuando trasladan una parafernalia, una gran caravana de un Consejo de Gobierno a un lugar tan emblemático como es precisamente el oratorio de San Felipe, donde la palabra, saben ustedes, que valía y vale mucho, por tanto el presidente del Gobierno está comprometido con las palabras que dijo en el oratorio y los socialistas le vamos a exigir el cumplimiento de esas palabras.